Hola, ¿qué tal? Hoy le venimos a dar solución a los ejercicios de Raymond de la séptima edición. Ejercicio 6.13. ¿Cuál es la diferencia entre calor específico y capacidad calorífica? El calor específico de una sustancia es la cantidad de calor que se requiere para elevar 1 grado Celsius la temperatura de 1 gramo de sustancia. Sus unidades son Joule sobre gramo por grado centígrado y la capacidad calorífica de una sustancia es la cantidad de calor que se requiere para elevar 1 grado Celsius a la temperatura de una determinada cantidad de sustancia y sus unidades son Joule sobre grado centígrado. La capacidad calorífica de una sustancia es el calor que se requiere para elevar la temperatura a 1 grado. Por ejemplo, tenemos lo que es el plomo, el vidrio, el aluminio, el cobre y el hierro y sus diferentes puntos de calor que presentan esto. En la imagen se muestra lo que es la misma sustancia, la mitad de masas e igual cantidad de calor, lo que da consigo un doble incremento de la temperatura. Unidades del calor específico. Como observamos en la imagen se muestran diferentes letras utilizadas. Q, que significa cantidad de calor, M, masa, CE, calor específico, TF significa temperatura final y TI temperatura inicial. ¿Cuál es la propiedad intensiva y cuál la extensiva? Bueno, en la intensiva ayudan a distinguir una sustancia de otras parecidas, no dependen de la cantidad de materia que presente esta. En ella podemos encontrar densidad, dureza, solubilidad, viscosidad y punto de función. Extensiva. Son comunes a todos los cuerpos, depende de la cantidad de la materia presente. En ella podemos tener masa, volumen, peso, longitud. Hablando con respecto a las propiedades extensivas, son aquellas que varían según la cantidad de materia considerada. Anteriormente, los ejemplos que los referíamos teníamos la masa, longitud y volumen. Ejercicio 6.18. Un trozo de 6.22 kilogramos de cobre metálico se calientan desde 20.5 grados centígrados hasta 324.3 grados centígrados. Calcule el calor absorbido en kilojoule por el metal. Sobre gramos por grados centígrados y la temperatura, que hacemos una diferencia de temperatura final menos temperatura inicial, que nos da como resultado 303.8 y la multiplicamos por la masa y por el calor específico del metal, que nos da 727.5 kilojoule o bien 727.509 joule. Ejercicio 6.38. Calcule el calor de combustión para cada una de las siguientes reacciones a partir de las entalpías estándar de formación que se encuentra en el apéndice 3. Entalpía número 1. Multiplicamos lo que son 2 menos 393.5 kJ sobre mol más 2 por menos 285.8 kJ sobre mol menos 1 por 52.3 kJ sobre mol más 3 por 0, dándolo como resultado menos 1411 kJ sobre mol.
más dióxido de azufre. Hacemos el mismo proceso anterior, que son 2 por la masa, que en este caso son 285.8 kJ, más 2 de nuevo por la masa, que son menos 296.1 kJ, menos 2 por menos 20.15 kJ, más 3 por 0, y nos da un total de 1124 kJ. Ejercicio 6.49. Defina los siguientes términos: entalpía de disolución, hidratación, calor de hidratación, energía reticular y calor de dilución. La entalpía de disolución. Entalpía de disolución o calor de disolución es el cambio de entalpía asociada a la disolución de una sustancia en un solvente a presión constante. En otras palabras, esta energía supera la energía requerida para separar a las moléculas del solvente. Cuando el gas está disuelto completamente, el calor de solución estará al máximo. En otro concepto dice que es el cambio de entalpía asociado a la disolución de una sustancia en un solvente a presión constante. El cambio en la entalpía molar de solución, es decir, por el mol del soluto, varía con la temperatura y la cantidad de solvente, esto último hasta un cierto límite característico del soluto. Por ejemplo, para la solución de un mol de cloruro de hidrógeno en agua a 25 grados centígrados varía con un mol de solvente en agua, como está en la tabla. Entalpía de hidratación se define como el calor que una sustancia desprende o recoge del ambiente al añadir agua, es decir, al hidratarla. Es el calor liberado cuando un ion en estado gaseoso interacciona con el agua líquida, o sea, hidratación. Tipo 4. Bajo calor de hidratación. Tiene un bajo calor de hidratación debido al contenido más bajo de de cloro de 3 de sodio, silicato tricálcico y aluminio tricálcico. Hay un desarrollo de resistencia más lento que el cemento Portland ordinario, aunque la resistencia final no es afectada. Aplicaciones en estructuras de concreto masivo, represas de gravedad, túneles. Energía reticular. Es el cambio de energía interna observado cuando un mol del compuesto, a la presión de una atmósfera, se convierte en iones gaseosos definidos, infinitamente separados entre sí. La transferencia de calor por conducción y la difusión de masas son procesos de transporte que se originan en la actividad molecular. Una división del gas separa los gases A y B. Cuando se elimina la división, los gases difunden entre ellos hasta que se establece el equilibrio y la concentración de los gases dentro de la caja, la cual es uniforme. Ejercicio 18.7. Enuncia la segunda ley de la termodinámica con palabras y exprésela matemáticamente. Segunda ley de la termodinámica. Establece que los procesos de la naturaleza pueden ocurrir y cuáles no. Existe más de una forma de enunciar esta ley. En palabras simples podemos decir que el calor jamás fluye espontáneamente de un objeto frío a un objeto con mayor temperatura. La entropía del universo aumenta en un proceso espontáneo y se mantiene constante en un proceso que se encuentra en equilibrio. En ella podemos encontrar procesos espontáneos irreversibles y procesos en equilibrio que son reversibles. La entropía es el desgaste del sistema originado por el transcurso del tiempo y por el funcionamiento del sistema.
implica anular las diferencias de potencial y su capacidad de trabajo. Considere la electrólisis de cloruro de bario fundido. Escriba las semirreacciones. El cloruro de bario cristaliza tanto en fluorita y cloruro de plomo, los cuales pueden acomodar la preferencia de los grandes iones para los números de coordinación superior a 6. En una solución acuosa, el cloruro de bario se comporta como una simple sal. En el agua es un electrolito de 1 a 2 y la solución presenta lo que es un pH neutro. El cloruro de bario reacciona con iones de sulfato para producir lo que es un precipitado blanco espeso de sulfato de bario. Y con oxalato se da una reacción similar a esta. Coulomb sobre un XS por un Fahrenheit sobre 96.486 Coulomb por un mol gramos de bario sobre 2 Fahrenheit por 137,3 gramos de bario sobre un mol gramos de bario y nos da como respuesta 0.64 gramos de bario.